que lo que vamos a ver primero es, vamos a mostrar primero los, insisto, bueno, desde el punto de vista de los proyectos de edificación, los tipos de energías renovables y convencionales que más se utilizan en este tipo en este sector. Vamos a ofrecer unos datos contrastados que son oficiales de producción de energía. Analizaremos también los consumos de energía primaria no renovable y también el indicador de emisiones de CO2, que son dos indicadores totalmente relacionados con la eficiencia energética. Y después veremos los consumos energéticos con apoyo de energías renovables. Aquí nos centraremos en algunos ejemplos de energías renovables. Y veremos a través de software especializado para análisis y cálculo de consumos. Veremos un caso de estudio que está basado en un proyecto de una vivienda unifamiliar. Es decir, el tamaño es indiferente, lo que hay que saber interpretar son los resultados, ¿de acuerdo? Si se puede realizar el análisis a nivel, digamos, pequeño, en poca superficie, pues el nivel en edificaciones más grandes pues sería el mismo, lo que pasa que con resultados un poco más abultados. Entonces vamos a pasar a la primera parte, a ver los tipos de energías renovables y energías convencionales como todo el mundo las conocemos, ¿vale? Las fuentes de energía que conocemos como convencionales, y digo que las fuentes de energía que sobre todo nos centramos en aquellas en las que nos van a producir energía eléctrica y energía térmica para abastecer nuestros edificios, ¿de acuerdo? Edificios, pues bueno, aunque sean edificios de vivienda, edificios del sector terciario, hoteles, centros comerciales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Centros docentes, hospitales. Esas fuentes de energía convencionales, pues tratamos principalmente que vienen del petróleo, ¿vale? Que son los productos derivados del petróleo que más se utilizan para estas fuentes energéticas, para estos suministros energéticos, perdón, a los edificios, pues son los gases licuados del petróleo, GLP, y también el gasoil, ¿vale? Estos principalmente se utilizan para producir energía térmica. Aunque, bueno, para edificios de viviendas y sector, sobre todo edificios de viviendas, pues no vemos que se suele utilizar, por ejemplo, gasoil para producción de energía eléctrica. O sea, normalmente, antiguamente y cada vez menos se usaba, por ejemplo, eso sí, gasoil o otro tipo de fuente como puede ser el GLP para generar energía eléctrica incluso en industrias y sector terciario. En cuanto a otra fuente, puede ser el gas, ¿vale? Gases hay varios, pero bueno, queremos insistir, uno de los más usados para suministro en las edificaciones es el gas natural. Después tenemos el carbón, cada vez más en desuso, aunque esto se utiliza como fuente, principalmente en origen, ¿de acuerdo? Para producir energía, pero esto cada vez, al menos esto a nivel europeo, a lo mejor en otros países todavía se sigue utilizando más, pero nosotros cada vez esto tendemos a usarlo mucho menos. Y después, bueno, siempre está la siempre controvertida energía nuclear, que eso sí que se utilizan prácticamente a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y después tenemos las energías renovables, que también, pues las que tenemos para producir energía eléctrica y térmica para nuestros edificios, pues principalmente aquí puede haber más, es decir, aquí tenemos la biomasa, ¿vale? Es un sector en auge, es una fuente en auge, la energía solar, que también es una fuente que cada vez se está aprovechando cada vez más, con ciertas particularidades, pero bueno, cada vez se está aprovechando cada vez más. Tenemos la parte térmica, ¿vale? Bueno, antes de decir la energía solar, la biomasa se utiliza principalmente para la generación térmica también. Por lo general, se podría usar también para la generación o combinación incluso con otras fuentes de energía, pues para cogeneración, pero bueno, principalmente está para la parte térmica. Energía solar la tenemos para la parte térmica y para la parte eléctrica, producción térmica y eléctrica. Y después tenemos energía geotérmica y energía aerotérmica, ¿de acuerdo? Que estas se aprovechan principalmente también para generación de energía térmica.
Ya sabemos que aquí, bueno, existen otro tipo de energías, como puede ser la hidrotérmica, etcétera, pues gases de vegetales. Bueno, hemos querido normar las que más se están usando, ¿de acuerdo? Al menos en nuestro territorio y creemos que también a nivel europeo. Y después está la energía eólica, que también cada vez se está implantando cada vez más. Como fuente de energía, evidentemente esto se utiliza para producción de energía eléctrica, ¿de acuerdo? La eólica se está utilizando para producción de energía eléctrica y la hidráulica, pues igualmente, ¿no? Las centrales hidráulicas se están utilizando también para la producción de energía eléctrica. También se podría utilizar mini hidráulicas, incluso algunas se utilizan para generación de energía térmica, pero bueno, ese es su uso principal. En cuanto a, una vez que hemos visto sobre todo estos tipos de energías que son los que más se están utilizando, ahora vamos a ver una tabla que está sacada de una publicación oficial, ¿vale? Del Ministerio de nuestro territorio, y vamos a ver los diferentes tipos de energías, fuentes que se están utilizando, que se han ido utilizando durante el periodo desde el 2005 hasta el 2013, ¿de acuerdo? Y aquí lo que queremos hacer ver es que cada vez se está utilizando más energía. Esto que aparece en color verde, como podéis ver, es energía renovable. Las primeras filas que aparecen en un color un poquito más beige es energía no renovable. Y después, bueno, tenemos la energía nuclear, ¿vale? En color azul. Pero bueno, principalmente podemos observar que, por ejemplo, en el 2005, y aparte, bueno, el total, aquí podemos observar los totales, donde tenemos el total de producción, por ejemplo, en el año 2005 era de 294.245 gigavatios hora año, y esto fue subiendo, por ejemplo, en el 2006 cada vez era mayor, el 2007 mayor, el 2008 toca punta. Digamos que este periodo además se asemeja o es el que nosotros tuvimos en nuestro territorio con los efectos también derivados del boom de la construcción, que fueron, bueno, una serie de años en los que el país pues construía muchísimo y cada vez el gasto energético era mayor y los consumos eran mayores. Y después ya a partir del 2008 podemos observar de nuevo cómo se reducen esos gastos, porque aquí está incluido incluso todos los gastos energéticos debidos a industria, sector transporte, todos los gastos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vemos que después a partir de una recesión, una crisis, y vemos que va bajando a partir del 2009, bajaría otra vez a 296, en el 2010 sube un poquito, bueno, baja en el 2011, y después más o menos se mantiene, en el 2012 vuelve a subir algo y en el 2013 pues vuelve a bajar, ¿de acuerdo? Es decir, se produce ahí un equilibrio de consumo, más o menos un equilibrio del consumo total. En cuanto a las renovables, queremos insistir, podemos observar, vamos a fijarnos en los números de las renovables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en hidroeléctrica, ¿de acuerdo? Tenemos con energía eólica y fotovoltaica y también con biomasa alrededor de 60.000 gigavatios. En el 2006 se va incrementando. En el 2007 pues esto se va incrementando. Ya pasamos, por ejemplo, de 60 ya pasamos casi a 70. Incluso se incluye la solar termoeléctrica. En el 2008 pues seguiría subiendo y así paulatinamente. Y podemos observar, por ejemplo, como en el 2013, pues tendríamos ya más de 110, 120 gigavatios, ¿de acuerdo? Es decir, que este aumento progresivo de las energías renovables, pues es uno de los motivos derivados de las políticas en materia de energía que veremos en los siguientes apartados. Pero vemos que esto cada vez se va implantando cada vez más. Digamos que a nivel europeo se desarrollan una serie de normativas en la cual en algunos de estos años incluso se llegan a ofrecer ayudas y subvenciones para potenciar este tipo de energías en detrimento de las energías no renovables, ¿de acuerdo? Las convencionales o no renovables, pues lo que se intenta es reducir, ¿vale? Porque este tipo de energías evidentemente pues acabarán agotándose, ese es un recurso no renovable. Aquí podemos observar en las convencionales, pues bueno, vemos estas fuentes, por ejemplo, la hulla y la antracita, tipo carbones, ¿vale? Hulla, lignito, carbón importado. Pues tenemos el fuel oil, el gas natural, que es uno de los más
más consumo teníamos, y después teníamos incluso cogeneración con carbón, fuel oil y gas natural, ¿vale? Que son las fuentes energéticas más importantes para la producción. Insisto, estos tipos de energía se utilizan principalmente aquí. Hombre, los datos estarán más bien basados en este caso para la producción de electricidad, y también entraría en juego otro tipo de... Aquí vemos que aparece la producción de energía eléctrica por tipo de energía primaria, ¿vale? La tabla está basada en producción de energía eléctrica. Pero bueno, esto nos hace, digamos que nos hace saber, o nos hace tener un mapa de cómo era la situación año a año en cuanto a energía eléctrica, que es la que más se consume en un determinado país, ¿vale? La energía térmica pues tiene menor consumo. En cuanto al consumo de energía primaria no renovable y emisiones de CO2, pues bueno, aquí, perdón, lo que tenemos que decir es que la directiva del 2010-31 de la Unión Europea, ya del año 2010, estamos hablando que es una de las directivas que intenta regular en todos los países de la Unión en materia de energía, y lo que establece es un objetivo comunitario, que es el 20 para el año 2020, ¿de acuerdo?, en materia de energía. Y lo que pretende es que se haya una mayor utilización de fuentes de energía renovables, aumentar el ahorro energético de forma bastante limitada, aumentar el ahorro energético y aparte limitarlo, como veremos más adelante, pero lo que se pretende es fomentar el ahorro energético y posteriormente pues regularlo, limitarlo de alguna manera. Y también en materia de eficiencia energética, pues también va a establecer una serie de normativas, requisitos para poder clasificar energéticamente todas estas edificaciones. Lo que hace esta directiva es que nos obliga a cada uno de los países, por ejemplo en este caso en España, a la actualización de las normativas que teníamos en años anteriores. Por ejemplo, en este caso sería la actualización de la normativa DBHE, que es el documento básico en ahorro de energía, en los que se pretende que los edificios construidos a partir del 2020, y ya, es que estamos hablando ya de fechas, esto cuando estábamos hablando sobre el año 2010 o 2009, 2008, esto cada vez parecía muy lejos, pero bueno, esto ya está aquí al lado. Edificios construidos en el 2020 y edificios públicos a partir del 2018, es decir, a partir de casi ya, que el consumo de energía sea casi nulo. Y aparte, pues también insiste en que debemos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Evidentemente, pues esto lo vamos a analizar a través del indicador de emisiones de CO2. ¿De acuerdo? Y las actuaciones nos obliga a hacer una serie de actuaciones en nuestras normativas para cumplir estos objetivos comunitarios. Cada uno de los países pues tendrán que adaptar sus normativas y cada país debe de contribuir en cierta medida a estos objetivos. Entonces, las actuaciones que sufren las normativas, en primer lugar, pues nosotros destacamos lo que decíamos antes en cuanto a ahorro energético, la limitación de la demanda energética. En todos los proyectos de edificación, pues se va a limitar la demanda. O sea, no podemos superar un determinado límite de demanda, sean edificios del sector residencial privado, público, sector terciario, etcétera, ¿de acuerdo? No podemos demandar más energía de la que limitará la normativa. Y por otro lado también limitará los consumos energéticos, pero limitará los consumos de energía primaria no renovable, que es la energía que no queremos consumir, es decir, la energía sucia, ¿de acuerdo? Energía primaria renovable, pues no nos dice nada, y esto podremos gastar todo lo que queramos. Para eso es renovable. Y en cuanto a actuaciones de normativas, aparte tenemos un último punto que es la mejora de la eficiencia energética de los sistemas. Aparte de rebajar, digamos que de limitar esa demanda y limitar los consumos, pues no podemos tampoco, digamos que aunque tengamos muy poca demanda y gastemos menos energía que la que los limitan, pues que los sistemas que utilicemos que sean malos. Es decir, perder energía porque los rendimientos de los sistemas son malos tampoco es algo que lleva
a ningún lado, ¿vale? Porque realmente estamos perdiendo energía de nuevo. Si los sistemas no tienen una eficiencia pues elevada, pues estaríamos perdiendo energía de nuevo. Entonces, lo que también vamos a ver es, en materia de eficiencia energética, pues digamos que lo que nos van a obligar, derivado de la limitación de la demanda y de los consumos, es a utilizar fuentes de energía renovables y mejorar los rendimientos de los sistemas, aquellos sistemas que utilizan pues esas energías renovables, como las energías no renovables, ¿de acuerdo? Y este es el mapa, esta es la situación en la que nos encontramos actualmente. En cuanto al consumo de energía primaria no renovable y emisiones de CO2, aquí tenemos que destacar dos aspectos importantes. Es que el consumo de energía en los edificios no se mide a nivel de edificios, es decir, no se mide a nivel de energía útil que se consume en el edificio, sino que se mide a nivel de energía final, a la energía final que se usa en el edificio. Esa energía es la que está limitada por los rendimientos de los sistemas, y aparte hay que analizar desde el origen, ¿vale? Desde el origen, esa energía primaria hay que analizarla en origen. Esa energía primaria no renovable, pues evidentemente sufre una serie de procesos de pérdidas en transformación, transporte y en distribución, ¿de acuerdo? Para transformar esa energía en origen en la energía final, y esa energía final en energía útil, pues es lo que hablábamos antes, pues es la eficiencia de los sistemas. Cuanto más bajos sean los rendimientos o eficiencias de los sistemas, pues más energía perderemos en transformarla final a útil. Y esto es lo que limita también la normativa. Y para todo esto, lo que utiliza, digamos que, para analizar todos estos aspectos, tenemos una serie de factores de conversión de energía primaria, de energía final a energía primaria, y también tenemos otros factores que son para emisiones de CO2. Entonces aquí podemos observar que en función del tipo de energía, de la fuente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes fuentes, pues electricidad convencional nacional, electricidad convencional peninsular, electricidad convencional extrapeninsular, electricidad convencional en las islas, porque es, digamos que penaliza más la energía eléctrica producida en las islas, por ejemplo en Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla, pues tiene unos coeficientes, unos factores mayores que, por ejemplo, en Nacional o en la península, ¿de acuerdo? Después tenemos los factores de conversión para gasóleo de calefacción, el GLP, gas natural, carbón, biomasa no densificada y biomasa densificada. Entonces, estos valores son los que hay que aplicar para analizar el consumo de energía en origen, el que es el que limita la normativa, el consumo de energía primaria no renovable. En cuanto a los factores de CO2, de emisiones de CO2, pues podemos ver que tenemos una serie también de factores que son los que se establecen bueno, los de energía primaria, se me había olvidado decir que son kilovatios energía primaria, ¿de acuerdo? Por kilovatios energía final. Y estos son kilos de CO2 por kilovatios de energía final. Estas emisiones, que se limitan por energía final, insisto, aquí el de CO2 es por energía final, nosotros cuando ejecutamos o analizamos cualquier proyecto, cualquier edificio, su eficiencia energética, pues tenemos que valorar este indicador, que es el que limita y después nos ofrece una letra que está asociada a un determinado consumo de CO2, ¿vale? A unos determinados emisiones de CO2, y también otro indicador que vendrá en ese certificado de eficiencia energética es el consumo de energía primaria no renovable. Entonces hay que aplicar estos coeficientes para estas energías. Como podemos observar, evidentemente, para las sucias, para las convencionales, pues estos valores son muy altos. Fíjense, por ejemplo, en electricidad convencional en nacional, ¿vale? Tenemos 0,357 kilos de CO2 por kilo de energía final. Por ejemplo, para las Baleares, para las Islas Baleares, tendríamos 0,932, es decir, casi 3 veces más que la que teníamos a nivel nacional para la península. Por ejemplo, para GLP serían 0,254, gas natural 0,252. Sin embargo, ya para biomasa, evidentemente, para biomasa, este valor es muy bajo, ¿de acuerdo? Evidentemente, la biomasa tiene su contribución, su parte de contribución de emisiones de CO2, pero es muy, muy, muy baja. Se considera una energía renovable
y aunque tiene esta contribución, pues prácticamente no estaría afectando a las emisiones. Esto todo que veis aquí, bueno, pues esto nosotros, insistimos, lo analizamos a través de simulaciones energéticas, a través de programas pues sí, más bien programas, softwares que puedan o tengan la capacidad de analizar las demandas energéticas y los consumos energéticos. Como veremos en el siguiente apartado, os mostraremos el software que utilizamos desde CIPE. Y por otro lado, también se analiza la certificación de eficiencia energética, ¿vale? Digamos que en los proyectos hay que realizar análisis y hay que justificar, además de realizar esos análisis, hay que justificarlos. Y la justificación se basa en programas de simulación energética, demandas y consumos, y en programas específicos para obtener esa certificación de eficiencia energética, donde tenemos esos indicadores de consumos y emisiones de CO2. En este último, digamos que en esta parte de la presentación, en esta hoja, aquí tenéis un enlace, ¿vale? Este enlace, y os lo voy a dejar a través del chat, que es, a ver, os voy a poner este enlace en el chat, ¿de acuerdo? Digamos que es un artículo que está publicado en la página de Figura, que hace referencia a lo que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Es un resumen, digamos que es el contexto actual de la eficiencia energética en España, en la que entran en juego pues todo esto que acabamos de ver de los objetivos comunitarios, las limitaciones de consumos, demandas, los factores de paso, cómo se han actualizado, porque estos son los últimos, es decir, anteriormente existían otros factores y esto se ha actualizado y podemos observar cómo repercute esas actualizaciones en función del tipo de energía. Y finalmente, pues bueno, lo que hay que aplicar, digamos que a nivel de programas para obtener estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, os recomiendo que os leáis ese artículo, que es muy interesante y de forma muy resumida, pues vais a llegar a entender lo que acabo de decir ahora aquí de forma un poquito más rápida. Por otro lado, en cuanto a los consumos energéticos con apoyo de energías renovables, aquí en este apartado hemos querido mostrar estos 4 tipos, ¿vale? Evidentemente sabemos que existen más, pero bueno, nosotros hemos querido, digamos que reforzar estos 4 y insistir en estos 4 porque además estos 4 se pueden calcular, se pueden introducir los sistemas, se pueden trabajar los sistemas, obtener, bueno, pues todos los datos necesarios, equipamiento, etcétera, para poder trabajarlos desde los diferentes programas del software de CIPE Ingenieros. En la parte de energía solar térmica se puede trabajar, la parte de energía solar fotovoltaica la podemos también trabajar para ver las producciones de ambas. También incorporamos los sistemas de biomasa y también se puede trabajar la parte de energía geotérmica, ¿vale? Sabemos que ahora hay otro tipo de energías que están también en auge, como puede ser la aerotermia, la hidrotermia, etcétera. Pero bueno, nosotros digamos que hemos querido hacer hincapié en estos, porque aparte de los que digamos que son los tipos de energías que se pueden trabajar desde el programa, pues también veremos un poquito de combinación de estos tipos de sistemas en el análisis de consumos que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Bien, y ya en la última parte, pues lo que queremos mostraros es cómo a través de un software especializado, como en este caso será un programa de CIPE que se llama CIPE-Term, ¿vale? Cómo se puede analizar y calcular los consumos, ¿vale? A través de un proyecto en el cual lo vamos a someter a una comparativa de alternativas. O sea, comparativa de alternativas, me refiero a fuentes tanto de energías primarias, no renovables, como fuentes de energías renovables. Y ahora nos pasaremos a analizar el proyecto. Estamos dentro del programa CIPE-CAD-MEP de CIPE y en esta pestaña de estudio térmico se podrán analizar tanto demandas como consumos. Nosotros nos centraremos en la parte de consumos energéticos. La parte de demandas ya se ha tratado en otras ocasiones. En este caso nos centraremos en los consumos. Simplemente añadir que vemos que este programa
tiene una serie de pestañas en la cual se pueden, aparte de analizar aspectos relacionados con la construcción, también se pueden introducir todas las instalaciones referentes a cualquier proyecto de la edificación, ¿de acuerdo? Estudio acústico, incendio, fontanería, saneamiento, climatización, energía solar térmica, gas, para rayos, iluminación, electricidad, ICT, ¿de acuerdo? Bien, simplemente era realizar esta pequeña observación. Por lo tanto, ahora vamos a empezar a describir este proyecto. Se trata de una vivienda unifamiliar y el proyecto, bueno, aunque es un proyecto, digamos, que pequeño, es un proyecto con una superficie pequeña, esto no quiere decir que el nivel de complejidad del análisis sea menor, sino que el análisis sería exactamente igual para un proyecto más grande de cualquier otro uso, ¿de acuerdo? Como puede ser un hotel, un colegio, unas oficinas, un hospital, etcétera. Para eso tenemos la superficie de esta vivienda, que es de 156,24 metros cuadrados superficie útil. Este proyecto se encuentra encuadrado en la zona climática C2, en la provincia de Girona. Esta clasificación de emplazamiento pues es una clasificación respecto a la normativa que tenemos en nuestro territorio. Bien, y ahora básicamente lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a obra, datos generales. Y aquí podemos observar que tenemos varios análisis. En este caso, bueno, tenemos el de la demanda energética y el de la consumo energético. Vamos a mostrar de forma muy rápida la demanda energética, porque en base a estos cálculos lo que hace el programa después es analizar los resultados de las demandas para poder calcular los resultados de los consumos. Bien, nos vamos a ir a este cálculo y aquí vemos resultados de cálculo de demanda energética. Además, el calculado es menor que el límite, bueno, y nos hace a través de un programa de simulación, bajo unas condiciones de simulación, pues nos arroja estos resultados de cálculo, ¿de acuerdo? Están todos los cálculos justificados para todas las partes de este proyecto. Bien, esta es la parte de demandas. Y después tenemos la parte de consumos, que es esta condición, es limitación de consumos. Y aquí tenemos, pues bueno, el consumo también en base a esas demandas, pues nos aparece el valor calculado y el valor límite, ¿de acuerdo? Y en estos gráficos, pues aquí lo que se indican son tanto los consumos en la parte superior como las demandas en la parte inferior, tanto las demandas de calefacción como refrigeración como ACS, y en la parte superior se indican los consumos de energía primaria no renovable para los meses en los que tenemos calefacción y para los meses en los que tenemos refrigeración. Aquí cabe decir o cabe diferenciar que, por ejemplo, para uso vivienda, sea vivienda unifamiliar o edificios colectivos, se diferencian los meses de calefacción de enero a mayo y los meses de refrigeración para nuestra climatología de junio a septiembre. Y después de octubre a diciembre otra vez serían meses de calefacción, es decir, meses de como si se tratase de invierno, ¿de acuerdo? Y sin embargo, para otro tipo de usos, como puede ser usos terciarios, como hoteles, centros comerciales, etcétera, pues se analizaría tanto la calefacción como la refrigeración para todos y cada uno de los meses. Bien, aquí vemos que aparece este color morado, son los usos de energía primaria no renovable y uso energía final, y este color verde es el color de energía renovable, ¿de acuerdo? Correspondiente en este caso a ¿qué? A la parte de energía solar térmica. ¿Y por qué aparece esto como si existiese una contribución solar térmica? Pues aparece porque en nuestra normativa por defecto el programa está preparado para contemplar ese mínimo que exige la normativa. O sea, hay que exigir un mínimo de la parte de ACS para la contribución de la parte de agua caliente sanitaria, en la que si nosotros no justificamos de otro modo que otro tipo de energía alternativa, o bien en reducción de energía o bien en reducción de emisiones, entonces habrá que colocar este sistema de energía solar térmica, ¿vale? Pero bueno, en principio estos son los mínimos que exige para esta zona. Por ejemplo, aquí aparece en esta tabla solar térmica y la contribución mínima sería un 40% de media para todo el año.
Bien, bueno, ahora vamos a empezar a analizar los resultados. Entonces tenemos que el valor calculado son 49,12 kilovatios hora metro cuadrado año y es menor que la límite, que es 59,6 kilovatios hora metro cuadrado año. La límite siempre será la misma, ¿de acuerdo? Por el tipo de edificación que tenemos en este proyecto, y lo que vamos a hacer es variar, analizar estos resultados de cálculo planteando varias alternativas tanto de fuentes de energía como de sistemas. Entonces, en este caso, por ejemplo, para este valor y para la superficie que tenemos, como el dato que nos arroja es en metro cuadrado año, vamos a pasarlo a kilovatio hora año. En este caso sería 7.675 kilovatios hora año, ¿vale? Y esto, el programa, ¿cómo tiene este resultado? Bueno, nosotros en este proyecto, en este primer cálculo, no tenemos ningún sistema introducido. Es decir, lo que me está considerando el programa es, para no poder hacer trampas, para que nadie pueda rebajar los límites establecidos por normativa, pues establece unos sistemas de referencia mínimos, es decir, unos rendimientos, una eficiencia mínima de los sistemas de calefacción, cuyo rendimiento es 0,92 y además la fuente de energía es gas natural. Y para los meses de verano en los que tenemos que aplicar refrigeración, pues el sistema de referencia sería un rendimiento mínimo de 2 y la fuente de energía sería electricidad. De esta manera, si cumplimos con los mínimos, pues estaríamos en posición de poder ya pasar este proyecto a la siguiente fase. Pero bueno, vamos a hacer las diferentes alternativas. Ahora nos vamos a ir a obra datos generales. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir a limitación de consumo energético y vamos a añadir, en este caso vamos a decir que sí conocemos el sistema de calefacción y ACS y que no vamos a trabajar con el sistema de referencia, sino que tenemos datos conocidos, ¿de acuerdo? Este sistema vamos a añadir los equipos y vamos a decir que tenemos una caldera a gas, vamos a poner además a gas natural, ¿de acuerdo? Para que concuerde con el tipo de fuente de energía. El tipo de vector energético utilizado será en este caso gas natural. Servicios atendidos por el equipo, en este caso, bueno, como el sistema lo hemos definido para calefacción y ACS, será para calefacción y ACS. La capacidad nominal, por ejemplo, para este tipo de viviendas, pues que tenga una potencia de 30 kilovatios. Y fíjense, aquí está el rendimiento estacional de calor. Este valor, pues el que viene por el sistema de referencia sería 0,90 y nosotros vamos a colocar el real que podemos llegar hasta 0,98, por ejemplo, o incluso más. Para sistemas de condensación, tecnologías de condensación, se puede llegar incluso a valores de rendimiento mayores que 1, ¿vale? Aceptamos y ya tendríamos definido nuestro sistema de calefacción y ACS. Y además, fíjense, nosotros habíamos asimilado que teníamos una contribución solar térmica mínima, pero nosotros en este caso vamos a introducir valores de usuario, es decir, no queremos una contribución solar porque estamos pensando en generar o en contemplar un sistema diferente a la energía solar y que sea alternativo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a decir que no tenemos contribución solar y con este sistema de CS, y el de refrigeración seguirá siendo el sistema de referencia. Volvemos a calcular. Y en estas condiciones tenemos que la limitación, en este caso, fíjense, tenemos 53,26, ¿de acuerdo? Y es un valor menor que el límite. Pues bueno, en este caso, digamos que estamos por encima de los valores que habíamos adquirido anteriormente y estamos en torno a más de 8.000 kilovatios hora año, ¿de acuerdo? Incluso nos estamos pasando más de 1.000 kilovatios hora al año con respecto a la solución anterior. Bien, aquí vemos que ya no aparece ese color verde, que es el color correspondiente a la contribución solar, sino que simplemente tenemos estos sistemas sin parte renovable, ¿vale? Estamos utilizando fuentes de energía convencionales sin ninguna energía renovable.
Bien, ahora vamos a cambiar de nuevo la situación, nos vamos a ir a obra de datos generales. Y en este caso vamos a contemplar la situación de, aparte de tener, vamos a restablecer, por ejemplo, queremos otra vez tener contribución solar térmica y aparte queremos contemplar un sistema de refrigeración. Vamos a ir al sistema de refrigeración. ¿De acuerdo? Vamos a llamarlo esto bomba de calor. Bomba de calor eléctrica. Y el tipo de vector energético utilizado en este caso será energía convencional electricidad y es para el servicio solo de refrigeración. Eso sí, tenemos, bueno, esto, la capacidad que tenemos de la bomba, pues habría que analizar un cálculo de carga térmica que se puede hacer también con el programa. Bueno, sabemos que es 6, por ejemplo, y el rendimiento medio estacional del frío, pues bueno, vamos a poner un buen rendimiento porque estas bombas pueden llegar a tener rendimientos muy buenos. Vamos a poner, por ejemplo, 3,5, aceptamos, aceptamos y aceptamos. Bien, en este caso vamos a calcular de nuevo. Y aquí lo que tenemos es el siguiente resultado de cálculo. Bien, tenemos 44,59, es decir, nosotros, respecto a la situación inicial, recordamos que teníamos sistemas de referencia más contribución solar, ahora estamos con sistema de ACS y calefacción definido y sistema de refrigeración definido y contribución solar del 40%. Entonces, con respecto a esa situación inicial en la que teníamos 49,12, ahora tenemos 44,59. ¿De acuerdo? Es decir, estamos hablando de alrededor de unos 6.967 kilovatios hora año, menos más de 700 kilovatios hora de ahorro con respecto a esa situación inicial. En cuanto a la contribución de la parte de refrigeración, pues bueno, lo que es la contribución cuantitativamente no se puede apreciar mucho porque también hay que decir que lo que es la demanda de refrigeración para esta situación no es excesiva. Donde tenemos mayores demandas son para la calefacción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que la repercusión de refrigeración no es demasiada, aunque los sistemas son buenos porque hemos colocado alto rendimiento. Vale, esto se puede ver a través de estas tablas numéricas de resultados de cálculo en la parte inferior. Bien, pues vamos de nuevo a cerrar. Vamos a pasar a otra nueva situación. Vamos a irnos de nuevo a obra de datos generales. Y ahora lo que vamos a cambiar es plantear otra situación nueva en la que vamos a tener en principio el siguiente cambio, ¿de acuerdo? Fíjense, ahora estamos con estos datos, ahora simplemente se trata de editar, ya no generamos nada más. El sistema de refrigeración, lo que queremos es que estos equipos, en lugar de estar alimentados o suministrados con un tipo de energía convencional como es electricidad, vamos a decir que está alimentado por un sistema de energía renovable como puede ser el solar fotovoltaica, ¿de acuerdo? Entonces, estos sistemas de refrigeración, al estar alimentados por un solar fotovoltaica, pues evidentemente vamos a contribuir a la reducción de esos cálculos, porque los cálculos están basados en base a energía primaria no renovable, ¿de acuerdo? Entonces aceptamos esta situación y ahora pues bueno, volveríamos a calcular para ver los resultados y cómo influye este cambio en todo el sistema que abastece a la vivienda. Bien, tenemos estos datos. Podemos observar que es 42,22, ¿vale? Y estamos bajando, por ejemplo, con respecto a la situación anterior, que era 44,59. Hemos bajado algo más, insisto, no es mucho lo que se baja porque también lo que es la parte de refrigeración, insistimos, el punto de partida es la demanda. Y pues evidentemente se aplican los coeficientes y también el tipo de rendimiento de los sistemas y después se aplica la fuente de energía, que es la que establecemos como primaria renovable o que es la que establecemos, perdón, como primaria no renovable o como renovable, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso,
pues bueno, podemos observar que sí se rebaja, y en este caso estamos rebajando alrededor de, pues, de unos respecto a la situación inicial, siempre lo estamos referenciando respecto a la situación inicial, sobre unos 1078 kilovatios hora año, ¿vale? Estamos ahora en un consumo de 6597 kilovatios hora año para el total. Aquí lo que queremos hacer, por ejemplo, es mostrar este PDF, porque de esta manera vais a poder observar de forma más nítida lo que es el, digamos que este diagrama, ¿de acuerdo? Aquí podemos observar en la parte, vamos a hacerlo incluso un pelín más grande, vale, podemos observar en esta parte superior, por bueno, energía final, energía primaria no renovable. Este color verde es la parte de solar térmica, energía renovable, para todos los meses del año. Y en esta parte central, que son los meses de refrigeración, vemos que tenemos este color cian, que este color es el correspondiente a la energía solar fotovoltaica. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, sí que tenemos, y tenemos ese pequeño consumo de energía primaria no renovable correspondiente a la parte que queda por cubrir del ACS. Entonces, bueno, vemos que se reduce muchísimo lo que es la no renovable, y aumentamos la renovable. Eso sí, debido a que insistimos, las demandas de refrigeración no son muy elevadas, pues no tenemos unos valores tan, digamos, tan representativos en cuanto al cómputo total. Bien, cerramos este PDF, y ahora vamos a variar el cálculo de nuevo, y vamos a hacer una última variación. Nos vamos a ir a obra, datos generales, y ahora lo que vamos a hacer es el sistema de calefacción y ACS, pero vamos a contemplar también una situación diferente, en la que en lugar de utilizar una fuente de energía gas natural, vamos a utilizar una fuente de energía biomasa, ¿vale? Una energía renovable. Aceptamos, y ahora vamos a ver cómo nos influiría en el cálculo este cambio que hemos realizado. Bien, nos vamos de nuevo a los listados, y aquí tenemos, en este caso hemos rebajado a un valor de 1,21, ¿de acuerdo? 1,21, teniendo en cuenta, fíjense, hemos colocado biomasa. Entonces evidentemente nos aparece este color verde oscuro, que nos aporta prácticamente toda la energía, prácticamente no, que nos aporta toda la energía para calefacción y ACS. Y todavía teníamos, por ejemplo, esta parte de energía solar. En este caso ya no nos haría falta, por lo tanto, pues bueno, como la energía solar no nos hace falta, nos iríamos de nuevo a ajustar esto, y pasaríamos a valores introducidos por el usuario, y queremos reflejar que no tenemos contribución solar, ¿vale? Todo viene de la biomasa, porque no tiene sentido colocar un sistema de energía solar si ya estamos colocando unos equipos de biomasa que me pueden abastecer tanto al agua caliente como a la calefacción. Entonces, en este caso volveríamos a ver los resultados, y estamos hablando de un valor de 1,40, ¿de acuerdo? Que en este caso es para toda la vivienda, insistimos, para los meses de calefacción, es decir, de enero a mayo, y de octubre a diciembre me cubriría, insistimos, la parte de calefacción y ACS. Y además, en los meses centrales también me cubriría la parte de ACS, por lo que en cuanto a los meses centrales también teníamos la refrigeración con la solar fotovoltaica, y por eso que este valor es muy bajo, ¿vale? Este valor realmente, este valor de 1,40, tenemos todo de energías renovables, pero sabemos que incluso por ejemplo, la biomasa tiene una parte muy pequeña, un factor, que es de contribución para energía primaria, se considera como no renovable. Entonces, ese factor, que es muy pequeñito, pues se tiene en cuenta y se calcula,
y de aquí que salgan, por ejemplo, estos valores muy pequeños de consumo de energía, pero prácticamente son casi nulos, ¿vale? Esta es la situación a la que queremos llegar, o a la que se pretende llegar con las nuevas directrices de la Unión Europea. Es decir, este es el plan estratégico, y a partir del año 2018, que está ahí al lado, para edificios públicos, y para el 2020, para todo tipo de edificios, llegar a consumos de energía casi nulos. Esto es lo que se pretende, ¿vale? Hemos hecho un recorrido empezando, digamos, que desde los límites que existen actuales en la normativa, que no podemos sobrepasar, y hemos llegado finalmente al planteamiento de consumo de energía casi nulo. Por lo que podemos demostrar es que todo se va a basar principalmente en el uso de energías renovables, ¿de acuerdo? Aunque limitemos mucho la demanda energética, llegará un momento que tampoco tiene más sentido limitar las demandas, porque se elevarían demasiado los costes de construcción, y no nos quedaría más remedio que aplicar sistemas de energías renovables. Y en esta parte hay que incidir que, por ejemplo, esto ya se empieza a plantear a nivel mundial, y por ejemplo el otro día, pues en otro seminario estuvimos hablando de la parte de normativa de eficiencia energética y de demanda energética, sobre todo para los países de Latinoamérica, y esto está aquí al lado. Quiere decir, lo que nosotros hacíamos en nuestro territorio hace 10 años, pues se está empezando a hacer en algunos países, o ya se ha hecho ya en algunos países, con esas limitaciones, esas regulaciones normativas, y en cierto modo pues ya se ha empezado a controlar los consumos y las demandas. Y llegará un momento que pasará un tiempo en lo que, pasados unos años, pues inevitablemente tendrán que llegar a este tipo de situación también, ¿vale? Plantearse llegar a la construcción de edificios eficientes, con bajas demandas y con consumos de energía sucia muy pequeña, y apoyarse en energías renovables. Entonces, digamos que en esta fase la vamos a tener que pasar todos, y de hecho la hemos pasado todos, esta fase de aprendizaje, ¿de acuerdo? Y esta fase de actuar en los proyectos. Los proyectos arquitectónicos hasta la fecha, digamos que simplemente se basaban en diseño y construcción, y lo que no debemos pasar por alto es que cada vez han cobrado mucha más importancia lo que son las instalaciones, los sistemas de instalaciones, y además este tipo de conocimientos para poder realizar simulaciones energéticas, y todo el mundo pues tendrá que pasar por esta fase de formación si realmente quiere controlar el proyecto el cual tenga como encargo, o el cual quiera decidir trabajar, ¿vale? Incluso, o bien sea controlando el proyecto a nivel íntegro, ¿vale?, de una forma íntegra, o bien también trabajando de forma transversal en el proyecto, como especialista en una disciplina determinada. Entonces, pues bueno, creemos que hemos mostrado el recorrido que tenemos actualmente, más bien a nivel europeo, y lo que se avecina para la parte por ejemplo, de Latinoamérica o otros países a nivel mundial. Y ahora ya, sin más, lo que vamos a hacer es pasar la palabra a mi compañero Sergio, para que, bueno, podéis plantear todas aquellas preguntas que se os pueda ocurrir, o que ya hayáis planteado en el chat. Y bueno, simplemente decir que esto que acabamos de ver, pues lo vamos realmente a trabajar. Aquellos que se animen a venirse al máster de instalaciones, pues trabajaremos. Esta es una de las pequeñas partes que se trabajan en el máster de instalaciones de edificación, y aparte de trabajar todo el sistema de instalaciones, etcétera, a través de diferentes programas que tiene CIPE. Y bueno, pues simplemente ahora pues paso la palabra a mi compañero Sergio, y a la espera de poder contestar a las preguntas que hayáis planteado.